Hola a todos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Espero y estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren hoy 7 de enero del 2024, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador alista dos reformas para beneficiar al pueblo de México, el verdadero amo del gobierno, pues recordó que a él no lo impulsaron las cúpulas ni los medios de manipulación, sino los mexicanos, quien en el 2018 salieron a las urnas para elegir al primer gobierno de izquierda, el de la Cuarta Transformación. El presidente Andrés Manuel López Obrador gritó con coraje y con entusiasmo: al carajo con el neoliberalismo, al carajo con el neoporfirismo, no queremos la oligarquía. México no es un país de unos cuantos, México es de todos los mexicanos, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso. A continuación con el video. El secretario del Trabajo, Marat Bolaños, ya dio a conocer lo que hemos hecho en beneficio de los trabajadores. Ya es una política laboral distinta. Al carajo con el neoliberalismo, al carajo con el neoporfirismo. No queremos la oligarquía. México no es país de unos cuantos. México es de todos los mexicanos, de todo el pueblo. Ya Marat habló de cómo aumentamos el salario mínimo durante todo el periodo neoliberal. 36 años, desde 1983 hasta que llegamos a finales del 2018 por voluntad de nuestro pueblo, porque a nosotros no nos impusieron los de arriba, no nos impuso la oligarquía, no fueron los medios de manipulación los que nos llevaron a la presidencia de la República. A nosotros nos dio esa responsabilidad el pueblo de México, que es nuestro amo, nadie más. Por eso es importante la democracia. En los 36 años de periodo neoliberal o neoporfirista no aumentó el salario mínimo, al contrario, hubo una pérdida constante al poder adquisitivo de los salarios, al poder de compra, porque ni siquiera aumentaban el salario de acuerdo a la inflación. Muchas veces los aumentos al salario mínimo se quedaban por abajo de la inflación. Y en los 36 años, y ojalá y eso lo digan los periodistas alquilados o vendidos a la oligarquía, en 36 años hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo del 70%. Tan es así que en 1980 el salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. 1980. Y cuando nosotros llegamos a la presidencia, apenas alcanzaba el salario mínimo para comprar 5 kilos de tortilla. Y aunque hemos aumentado a más del 100% el salario mínimo, apenas y ahora un salario mínimo alcanza para comprar 10 kilos de tortilla. Fíjense cuánto se deterioró el poder adquisitivo del salario. Por eso tenemos que continuar con la misma política salarial. Y aquí hago el compromiso de que antes de que yo termine mi mandato voy a enviar una iniciativa de reforma
al artículo 123 de la Constitución para que se establezca que nunca, jamás va a aumentar el salario menos que la inflación. Nunca más. Vamos a seguir con esa política. Y hago también el compromiso con ustedes. Me lo plantearon del sindicato de maestros y otros trabajadores. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de las pensiones. Y vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien, de ese salario. Eso ya no va a continuar así. Voy a enviar también una reforma a esa legislación antiobrerista, esa legislación contraria a los intereses de los trabajadores. Son los dos compromisos que hago aquí en Río Blanco. En memoria de los mártires, de los que lucharon por mejores salarios, por mejores condiciones laborales. Podría yo seguir hablando porque la verdad estoy muy a gusto, muy contento aquí con ustedes. Porque esto es lo que impulsó a los Flores Magón. Esta fue la herencia de Francisco I. Madero, que en su campaña por la presidencia vino aquí. Aquí comenzó su campaña por la presidencia. De aquí, de esta región, era un gran gobernante, Cándido Aguilar, veracruzano, y de esta región un dirigente que admiro mucho, el general Heriberto Jara. ¿Saben que era gobernador Heriberto Jara de Veracruz? Y en ese entonces era, pues, capitán del ejército encargado de una zona militar en Papantla, el que fue después general, Lázaro Cárdenas del Río. Y cuando el general Cárdenas expropia el petróleo en 1938, pone en su diario: cuando tomé la decisión, recordaba yo las conversaciones que teníamos en Papantla con el general Jara, y eso me inspiró a tomar esta decisión. Ese era Heriberto Jara, un gran revolucionario de estas tierras. Fue también en su momento el primer secretario de la Secretaría de Marina, 1940, porque le tenía mucha confianza el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Aquí estamos en tierra de revolucionarios y por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Sindicales, que estemos juntos en este día histórico, porque no debemos
olvidar nuestro pasado. Los neoliberales, que en esencia son neoporfiristas, quisieran que olvidáramos la historia, que es la maestra de la vida. Nosotros tenemos que recordar siempre a nuestros mártires, a nuestros héroes, a los próceres que lucharon en la independencia, en la reforma, en la revolución, y que nos enseñaron el camino para lograr vivir siempre en un país libre, justo, soberano, democrático. Por eso México es excepcional, por eso es un gran país, no solo porque fue dotado por la naturaleza, por el Creador, de muchos recursos naturales, de muchas riquezas que quisieran en otros países. También es excepcional nuestro país por su pueblo, por las culturas que heredamos, porque somos beneficiados de tradiciones, de costumbres que vienen de milenarias y extraordinarias civilizaciones. El México profundo, eso lo tenemos que tener cada vez más claro, porque nos apabullaron, porque querían que aceptáramos que nos habían traído de Europa la civilización hace apenas 500 años, cuando la cultura madre, la cultura olmeca, floreció en estas tierras hace 3000 años. Y lo mismo la teotihuacana, y lo mismo la cultura totonaca y todas las culturas de México. Por eso es nuestra idiosincrasia. Por eso somos muy especiales los mexicanos. Por eso el mexicano es fraterno, es amoroso. Por eso el mexicano es solidario, porque tenemos esa herencia que viene de lejos, del México profundo. Y por eso el mexicano es uno de los pueblos más trabajadores del mundo. Y a quien lo dude, porque también esa era otra idea que querían meternos en la cabeza, de que el mexicano era flojo. Si fuese así, no habrían ahora, por solo poner un ejemplo, mexicanos que por necesidad tuvieron que irse por falta de oportunidades, arriesgándolo todo a buscar algo que mitigara su hambre y su pobreza a Estados Unidos, en otros tiempos precisamente de la política neoliberal, y que ahora esos migrantes, nuestros hermanos,
están enviando a sus familiares. En México, 63.200 millones de dólares en remesas. Eso que envían nuestros paisanos migrantes es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. ¿Qué más ejemplo de trabajo, de solidaridad de los trabajadores mexicanos? Por si fuese poco, nuestro país tiene una historia fecunda que también, con todo respeto, ya quisieran en otras partes. ¿Dónde están en otras partes los curas buenos y rebeldes que hicieron la independencia, Hidalgo y Morelos? Que no solo lucharon por la independencia, lucharon por la justicia, porque Hidalgo fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud. Y Morelos decía en los sentimientos de la nación que se modere la indigencia y la opulencia, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino, al hijo del barretero, igual que al hijo del más poderoso hacendado. Decía Morelos que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Eso era Morelos y eso era el padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Dónde están los Juárez en el mundo? El que hizo valer el criterio, la máxima, el principio bíblico de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El que nunca perdió la fe en la causa que defendía. Y cuando los franceses querían volvernos de nuevo colonia, después de que habíamos estado sometidos 300 años a España, Juárez con los liberales lograron restaurar la República. Eso es único en la historia del mundo y lo mismo podemos decir y en esta fecha más de los revolucionarios, los precursores del movimiento revolucionario de 1910, los magonistas, Villa, Zapata, Madero y un presidente revolucionario, el mejor presidente del siglo XX, porque el mejor presidente de toda la historia de México fue Benito Juárez y el mejor presidente del siglo XX, el general Lázaro Cárdenas del Río. Investigación, porque me gusta mucho la historia, porque, como ya dije, es la maestra de la vida. Y el que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Me encontré en los archivos de Porfirio Díaz unas notas donde le informan que salen presos de Veracruz embarcados en el vapor Progreso hacia Quintana Roo, Vigía Chico, allá en Quintana Roo, lo que ahora se llama Felipe Carrillo Puerto y que antes se conocía como Chan Santa Cruz. Quintana Roo era una cárcel, era como la Siberia tropical, era muy difícil salir de ahí por las enfermedades. Eso que ahora es un paraíso, era un infierno verde, era la cárcel de Porfirio Díaz.
Ahí se llevaron a los dirigentes de Río Blanco. Por eso ahora estamos ahí en Vigía Chico, estamos creando un museo para no olvidar a todos los que sufrieron, padecieron de la represión durante el porfiriato. Por eso, pues, cuando me invitaron a venir a Río Blanco, dije, claro, me hace falta, ya estoy terminando mi gobierno y tengo que ir. Y aquí estoy. ¡Que vivan los mártires de Río Blanco! ¡Viva Heriberto Jara! ¡Viva Veracruz! ¡Vivan los trabajadores de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el pueblo de México es uno de los más trabajadores en el mundo y recordó que a nuestro país ingresan más de 63 mil millones de dólares en remesas, siendo estas de las principales fuentes de ingresos en México. Por ello es necesario recompensarles todo este esfuerzo. También el presidente López Obrador dijo que la primera reforma que enviará en breve será para prohibir que en años posteriores el salario mínimo crezca menos que la inflación. Bueno amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Que tengan un excelente día.